Continuando con el programa, nos encontramos ahora con el doctor Cristóbal Aljovín, historiador y especializado en el siglo XIX. Bienvenido al programa, doctor. Buenos días, un gusto estar con ustedes. Bueno, justamente durante el siglo XIX es que nos creamos como nación y país independiente y se establecieron los símbolos de la patria. Sí, es bien complicado el tema de la nación, como estábamos conversando previamente, porque puede ser algo muy gaseoso, qué cosa es la nación peruana o no. Entonces, es al final un sentimiento de unión. Y con los símbolos patrios uno nota cuál fue el proyecto emancipador, ¿no? Porque en verdad, si uno le pregunta a un peruano del 18 qué se sentía vasallo del rey de España. No se sentía peruano. Pero no, se sentía peruano, pero como un arequipeño se puede sentir un arequipeño, pero a la vez un peruano. Si el Perú juega un mundial, estoy seguro que en Arequipa gritan el gol, espero, ¿no? Y no gritan el gol chileno, ¿no? Entonces, un hombre del 18, en su mayoría se sentían vasallos del rey de España y del virreinato del Perú. Pero el virreinato del Perú después le podían cortar un pedazo de territorio y dárselo al virreinato de Nueva Granada y era una cuestión administrativa, podía crear un malestar. No es lo mismo que ahora nosotros seamos pues una parte del territorio peruano, porque sería una traición a la patria. No sé si me dejo entender. Sí. Entonces, hay una creación de la nación peruana diferente a ser parte del imperio español. Y eso es algo propio que se va gestando, sobre todo en el siglo XIX, a inicio del XIX. Hubo casos aislados de personajes como Vizcardo y Guzmán que sentían que eran americanos, diferentes a España. Pero Vizcardo y Guzmán, su carta es la carta de los españoles americanos, era sentirse diferente a España como americano. Obviamente él también se sentía peruano, pero digamos la cuestión era ser americano frente a ser español en un momento dado, ¿no? Y es en el 19 donde se va creando estas identidades peruanas en el sentido de soberanía nacional, de República del Perú, etcétera, ¿no? Y es bien interesante cuando San Martín llega al Perú, desembarca en Pisco, no, en Paracas, dijo, ¿cuál fue su proyecto? Porque San Martín sabía que no era un proyecto militar solamente, sino también era un proyecto ideológico. San Martín sabía que si no ganaba la opinión pública, todo su proyecto no funcionaba. Es de ahí que toda su preocupación por los símbolos patrios, de crear una identidad peruana diferente a ser vasallo del rey de España. Entonces, ese país, a partir, sobre todo, de las luchas de la emancipación que se va gestando, digamos, una idea de nación peruana. O sea, no digo que no hubo previo, digamos, la cosa es cuando hay una masa crítica de gente que se siente peruana, ¿no? Entonces, y eso es, creo yo, una gestación que se va dando a inicio del 19. O sea, nosotros a veces no reflexionamos, ¿no? Tenemos una bandera, sí, ¿no? Un himno nacional, el escudo, sí, pero todo esto fue creado ahí, en ese preciso momento, y como usted dice, esto obedece a un proyecto político, a una ideología. Claro, y muchas veces es bien complicado, porque por ejemplo pongamos el caso español. La bandera española es una bandera que crea muchísima división en España. Sí, entonces, pues, porque los catalanes no la reconocen para empezar. Primero se le vincula a Franco. Una de las pocas veces que la bandera española se ha paseado en España libremente y alegremente fue cuando ganaron el Campeonato Mundial de Fútbol. Ah, quiere decir que nosotros sí tenemos una suerte, una ventaja, porque nadie discute el tema de la bandera, de los símbolos, etcétera. Ahí hay un consenso. Sí. Entonces es importante. Sí, claro que sí. Y nuestros símbolos son reconocidos por todos. Y los símbolos patrios además se van transformando en el sentido de cómo se va adhiriendo a las personas, ¿no? Porque cantar el himno patrio ahora es una cosa y cantarlo a inicios del siglo XIX era otra. Porque si usted comienza a ver la letra del himno patrio, es una letra en la cual de algún modo se dice que se está fundando una república, se está fundando un sistema de libertad en contra de la tiranía española. Ahora nosotros si lo cantamos no estamos pensando en España ya. Pero a nadie se le ocurriría tratar de cambiar la letra del himno nacional. No, sí, hay toda una discusión, es una discusión complicadísima. Donde intervino el tribunal. Sí, sí. Entonces, el himno sobre todo es sumamente interesante porque es algo que la gente lo canta y es como una cuestión ideológica que se va repitiendo constantemente, ¿no? Como que regresamos al origen. Sí, y fue importante sobre todo, yo creo, más en el 19, donde se va
gestando la idea de la República del Perú, ¿no? Ahora se va gestando a través de una serie de mecanismos, ¿no? No solamente fueron el himno, el escudo, la bandera, y muchas veces uno puede hacer una serie de reflexiones de por qué se escogieron estos símbolos, ¿no? Por ejemplo, con el escudo que nos hemos quedado, no hay una referencia al pasado, que es interesante, ¿no? Hay una referencia a nuestras riquezas naturales, pero no hay una referencia, por ejemplo, como el primer escudo de San Martín, que había una referencia al Tahuantinsuyo, al Imperio Incaico, ¿no? Da ciertas ideas. La bandera peruana también era muy similar en un momento dado a la bandera española, a la bandera realista, ¿no? Entonces, lo cual implica también un pensar de qué tanta continuidad, cuánta ruptura se hizo la independencia del Perú. Entonces, un primer bloque, digamos, de cómo se va creando el imaginario, estos símbolos patrios, y el otro bloque bien importante es la historia, cuando se comienza a redactar la historia patria, ¿no? En el cual, de algún modo, vas creando un pasado común. ¿Y cuándo empieza ese proceso? Yo diría en los años 30, 40, 50, ¿no? Es un poco más tardío, ¿no? Pero el siglo XIX estamos hablando del siglo XIX, ¿no? Pero inmediatamente, a los 20 años de la... Claro, con Mario Felipe Pasoldán, etcétera, ¿no? Se va creando una idea más cuajada del Perú, etcétera, ¿no? O sea, para ponerlo en esos términos, somos una creación reciente a los ojos de la historia, el Perú. Como es ahora, sí, claro, sí, obviamente, porque en verdad, en lo que nosotros llamamos el territorio peruano, si quiere, ha habido 3 grandes fases, ¿no? Y muy distintas cada una, ¿no? Es la fase prehispánica, con toda su riqueza complicadísima, hay subfases, después hay una fase colonial, que en verdad pertenecíamos a un ente mayor, que era la monarquía hispana, y una fase republicana, ¿no? Con ideales diferentes, además. Usted, que es hombre de leyes, sabrá que en la época colonial la ley no era igual para todos, ¿no? No estaba basada en la idea de la igualdad. En cambio, actualmente nosotros tenemos, bajo principio constitucional, la idea de la igualdad. O sea, no debemos ser tan pesimistas de creer que constantemente estamos en crisis, que el país se va al descalabro, sino somos una nación, un país realmente joven, en términos republicanos, ¿no? Tan joven como Estados Unidos, como Australia, como muchísimos países, digamos. Hay autores que dicen que la idea de la nación es algo propio de la Revolución Francesa. Claro. ¿No? Entonces, todo depende cómo lo ve, ¿no? Sí, digamos, siempre ha habido, la pregunta es cómo una persona de Puno se puede sentir igual que una persona de Miraflores, y una persona de Miraflores igual que de Piura. Es una pregunta que se hacía Basadre, y creo que Basadre tenía razón. Uno de los entes aglutinadores de la idea de la nación peruana ha sido el Estado. Este Estado que también a veces se le critica y que no llega a toda la población, es un Estado pequeño también, ¿no? No, claro, es un Estado pequeño, con todos los problemas de un país del tercer mundo, ¿no? Pero digamos que es un Estado que creó de algún modo una cierta identidad, ¿no? O sea, usted nos da una visión optimista, eso es muy importante. No sé si una visión optimista, pero tampoco uno no puede decir que no existe el Estado, ni que no existan ciertas ideas en el cual la gente se siente adherida a una idea de la nación peruana, ¿no? Una cosa tan sencilla como un partido de fútbol, todo el mundo grita el gol peruano, todo el mundo se siente vinculado a estos jugadores que están correteando una pelota. Bueno, ha sido un gusto tenerlo en el programa y muchas gracias por sus reflexiones sobre la nación y los símbolos patrios. No, más bien, muchísimas gracias a ustedes. Bueno, y pueden escribirnos a tus-derechos@tvperú.gov.p y seguirnos en nuestro Facebook, Tus Derechos-TV Perú. Y como siempre, los sábados a las 11 de la mañana por TV Perú, mucho más que ver.